pueden plantear algún comentario o alguna pregunta que les haya quedado resonando de alguno de los temas que se trabajan a lo largo del cuatrimestre. Para la presentación lo pueden enviar por mail hasta fines de agosto. O sea, el último día de agosto sería como la fecha límite para mandar el trabajo. ¿Sí? De todas maneras, vamos a estar mandando toda esta información por mail. ¿Sí? Para los que no pudieron estar o si no pudieron registrar todo. Bien. Aquí quiero cambiar. ¿Se puede cambiar la vista acá o no? Porque de verdad están... Necesito los cuadraditos. Así vemos a la gente que está... Ahí. ¿Sí? Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Bueno. Bueno, la clase de hoy la vamos a comentar con Mirta. Yo voy a empezar con unas breves conclusiones de lo que se fue trabajando. Después Mirta hace un comentario y yo retomo con alguna para cerrar. ¿Sí? Bueno. En principio, comentarles que me gustó mucho cómo empezó Juan Mitre su clase, diciendo que sostener el psicoanálisis en el hospital supone una posición ética y política, y para esto es necesario sostener ciertas condiciones discursivas. Y bueno, en eso estamos. Este seminario se dedicó a conceptos de transferencia e interpretación en la práctica analítica con niños, puntualmente. Es decir, de algún modo lo que se buscó situar o se terminó situando fue lo particular del inconsciente del niño en el trabajo analítico, o más bien los modos particulares en que se puede presentar el inconsciente del niño, su posición en estructura, el modo en que anuda, significante y goce, palabra y cuerpo, simbólico y real. La transferencia, esto ya lo sabemos, pero lo retomo, es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Así define Lacan la vertiente real de la transferencia en el seminario 11. Pero dice, para que esto se ponga en juego, será necesario lo que él llama el pivote de la transferencia, que es el sujeto supuesto al saber. Quedando así situado lo simbólico de la transferencia. No sin el amor-odio, que muchas veces se juega transferencialmente, según cada caso, en distintos momentos, lo que sería el plano imaginario, del cual el analista deberá poder correrse para no quedar enmarañado en un mal lugar. La interpretación es el acto del analista propiamente dicho. Existen distintos usos de la interpretación, distintas maniobras de las que el analista podrá ir valiéndose en cada momento, entre ellas puntuación, cita, corte, silencio, equívoco, resonancia. Pero lo que Lacan aporta con mucha claridad es que la interpretación no se trata solamente del desciframiento, de la traducción. Lacan justamente toma este resto freudiano de lo ininterpretable, del ombligo del sueño, del resto sintomático del análisis, aquello que se sitúa en análisis terminable y interminables, para hacer de esto el goce del síntoma al cual justamente apunta la interpretación analítica. Es decir, para Lacan esto no es el límite del análisis, sino más bien su dirección. Pero, bueno, para llegar a esto deberemos pasar por las vueltas del sentido. De modo que quedan como situadas dos vertientes opuestas, entre comillas, de la interpretación que no se excluyen. Por un lado, la interpretación que va en la dirección del inconsciente, la que cifra y descifra, ¿no? Un poco es lo mismo. Es la interpretación que traduce, que cuestiona, que produce nuevos sentidos. Es la que se vale la metáfora y la metonimia para interrumpir y rearmar cadenas y deslizamientos significantes en los que el sujeto evidentemente puede seguir representándose al infinito. Es decir, es la interpretación que se sostiene y se produce en lo simbólico, en plano simbólico. Pero por otro lado, nos encontramos con la interpretación que Miller muy bien nombra interpretación al revés, que es la que va en contra del entramado del inconsciente simbólico. Es la que busca dejar el segundo funcionando solo, sin ese dos, sin cadena, para localizar el goce que allí se encuentra coagulado y poder vaciarlo, descompletarlo, abrirlo. Es la interpretación que apunta a lo real. Por la vía de la palabra, busca conmover algo del goce. Entonces, aquello que recién nombré como los modos particulares del inconsciente del niño, están en relación al punto de anudamiento
en que éste se encuentre, es decir, al momento lógico del armado de la estructura, del pasaje de la lengua al lenguaje, del inconsciente simbólico, del real al simbólico, o justamente en relación a su detención en algunos de estos momentos o su conclusión temprana en relación a alguno de ellos. De modo que del trabajo del seminario me atrevo a concluir de alguna manera que en la práctica analítica con niños serán las respuestas en transferencia al acto del analista, o sea, el acto interpretativo del analista, las que nos permitirán pensar la clínica del tiempo lógico en que ese niño se encuentra. Es decir, que transferencia e interpretación serían los representantes o significantes clínicos del inconsciente del niño. Quiero decir, lo que en la práctica suceda con transferencia e interpretación será el elemento clínico del cual nos podemos valer para situar lo particular del inconsciente de ese niño. Bien. Bueno, trabajamos con niños porque Freud trabajó con adultos y en el trabajo con los adultos se encontró, en el núcleo de la neurosis del adulto, encontró la neurosis infantil. La neurosis infantil es justamente el modo en que cada niño se las arregla durante su infancia para tratar y dar respuesta a este encuentro traumático con el goce y el deseo del otro. Es decir, hay decires del otro que operan, que marcan y que se cifran en la neurosis infantil. De esto nos va a hablar ahora. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí de vuelta para ponerle broche a este curso que la verdad que me parece que ha sido espléndido. Bueno, la idea de Lacan es que hay decires que operan. Sin duda debe haber algo en el significante que resuene para que un decir tenga ese efecto. Para que una palabra se apodere de un cuerpo, para que un decir haga acontecimiento. Y ahí el acontecimiento del cuerpo. Para que una palabra haga acontecimiento de tal manera que deje una huella en el cuerpo. Entonces decimos, esa resonancia opera haciendo agujero. La palabra por la que somos hablados opera marcando y agujereando a la vez. ¿Qué significa esto? El decir que opera tiene una resonancia que consideramos que va más allá del sentido. Pero no porque no lo tenga, no siempre es que no tiene sentido, sino que el sinsentido se aloja en el sentido. No siempre se trata de que no se entienda, pero el efecto de la palabra va más allá del sentido. Es así como hace agujero en el sentido, porque toca algo que va más allá de las significaciones. Ciertas palabras que se hacen memorables lo logran por lo que han golpeado en la carne. Son un acontecimiento del cuerpo, como decíamos. Se trata sin duda del lenguaje en tanto se habla, y en tanto se habla, esas palabras tienen una equivocidad intrínseca que deja cortado al sentido y hacen resonar lo que con Lacan llamamos la langue. Resuenan más allá del sentido común sobre el cuerpo. El cuerpo del niño está hecho de esas marcas del decir.
Por eso decimos que el golpe de la palabra corporiza, hace cuerpo. Esos golpes humanizan al parletre. Hay significantes que se le imponen al niño. Sabemos que el niño es hablado. Habrá entre esos significantes algunos que pueden tener un efecto memorable. Significantes que hacen resonar el goce en la lengua común. Esos significantes pueden provenir del discurso que lo precede. Pueden ser significantes del discurso familiar. O pueden ser dichos por algunos de los padres incluso antes de su nacimiento. También pueden ser palabras escuchadas después. Pueden ser recordadas o no. Por ejemplo, en el caso en que haya actuado sobre ellas la represión. Entonces no se recuerdan. Operan sin un saber sabido, en ese caso. Pero en todos los casos, nos interesan en tanto han sido marcantes. Tienen el valor del decir primero. Ese decir primero lo es no por ser el primero en orden, sino porque es el que ordena las respuestas del sujeto. No es lo primero que se dice, pero actúa con un peso que lo hace rector. Es a eso a lo que llamamos un S1, a esa marca rectora. Muchas veces son decires en torno al nacimiento del niño. A veces se conservan como frases en estado casi holofrásico, o sea, como un significante solo. Sueltas, solas. Muchas veces son absorbidas por el superyo y entonces funcionan como una ley. Es interesante escuchar en los testimonios del pase, que es el testimonio que hacen los analistas una vez que han terminado su análisis, es interesante escuchar cómo ese golpe de la palabra ha sido leído en un análisis. Les traigo algunos ejemplos. En su testimonio, Hélène Bonneau relata una frase que pronunció el padre antes de su llegada al mundo. Si es mujer, la tiro por la ventana. Linda frase, ¿no? Bueno, fue dicho. Alocución que dio origen a un vértigo como acontecimiento de cuerpo que apareció en ella años después. Ella ubica a partir de allí su goce de tirarse y hacerse tirar, que organizó su forma de estar en el mundo. Otro ejemplo, otras veces esas palabras, decíamos, son escuchadas durante la infancia. Vos no sabés lo que es tener hambre, le dice su abuelo a Alejandro Reynoso, cuando alegre y hambriento volvía de la escuela a su casa para merendar, dando origen a la seriedad en su vida. El júbilo que traía quedó cortado de tajo, desgarrado por un decir, encarnado en un otro significativo que era el abuelo.
Que ese otro esté encarnado no es cosa menor. Hay gesto, hay mirada, hay tono, y del lado del sujeto hubo petrificación, vergüenza por el goce sentido y síntomas a partir de ahí. Fabián Foncas nos habla de la importancia de una frase que acompañó su nacimiento, una frase que lo nombró. Otro, el obstetra dijo, este niño será idiota. Frase que para él fue oracular, porque lo dividió como sujeto. Lo dividió en un, no soy ni estúpido ni inteligente, sino ambas cosas a la vez. Se la sacó bastante bien. Podría haber sido entre ahí. ¿Cuál es el efecto de estos decires? Tomando el caso de Fabián, por ejemplo, si esas palabras funcionan como oráculo, funcionan como una apelación, como un llamado a interpretarlas. Por eso él hizo una interpretación que más o menos le ha servido en la vida. Podemos decir entonces que esos decires avivan, ya que del lado del sujeto lo que hay es una respuesta. Son frases propulsivas, dice Jacqueline Miller, o sea que impulsan. Si bien vemos que, por ejemplo, en los testimonios los dichos que se aislaron son bastante mortificantes, no por ello no empujan al sujeto a responder. El sujeto, o llamémosle par lettre, responde. Responde, transforma esa afirmación que viene de lo que Lacan llamó el campo del otro. ¿Responde con qué? Con el síntoma, con el fantasma, con el sueño. Si bien dieron lugar en Reynoso a la tristeza, en Bonó a un vértigo, en Fabián a un afán de inteligencia, en la idiotez, hubiesen sido por ahí destinos inexorables sin el análisis. Podríamos pensar también que todo el trabajo de la neurosis infantil, si justamente estas frases funcionan como una apelación a ser descifrada, todo el trabajo de la neurosis infantil es descifrar el enigma que se abre ante el decir primero. Podríamos decir ante ese uno que lo marca. Los niños se presentan a partir de esos significantes asignados del decir del otro. Lo particular de nuestra clínica, de la clínica con niños, es que muchas veces es posible escuchar en las entrevistas con los padres la frase que ha marcado al niño de la propia boca de los padres. Y es en el niño que podemos ver cómo esas frases le caen encima, a veces al nacer, y lo nombran con una palabra inquebrantable. Es allí cuando el analista tiene la oportunidad de realizar un trabajo conjunto, cuando los padres pueden escuchar de sí mismos esas palabras que le han endilgado al niño y que le han caído como destino.
Palabras que están haciendo surco en el niño, a las que responde con sus síntomas. La ventaja es que en estos casos, que como hemos dicho ya en este seminario en otras oportunidades, en el niño aún no se ha cristalizado el síntoma. Las vueltas de la repetición aún no han cumplido del todo su ciclo. Incluso, como decía Miller, el ideal todavía se pasea por afuera, no está internalizado. Entonces podemos suponer que estas frases marcantes también aún se pasean por afuera, meciéndose entre los padres y el niño. Identificar entonces con los padres, en el transcurso de una cura, esas frases a las que está respondiendo el niño, es parte de lo que justifica el trabajo con ellos a lo largo del tratamiento. En su testimonio, Fabián dice que la primera consecuencia de esa frase del neonatólogo fue provocar angustia en la familia y estructurar la fantasía de la madre. El niño será un idiota de la madre. Si un analista hubiese escuchado a esta madre junto con el niño, equivocando ese decir que lo ha acompañado en su venida al mundo, quizás el golpe de la palabra no hubiese sido semejante destino. En un caso de mi práctica, agárrate, le decía una madre a su hijo, cuando después de varios abortos espontáneos, luchaba para que su embarazo pudiese llegar a buen término. O sea, ella decía, agárrate al niño que estaba aún en su panza. El impacto de esa frase se revela hoy, cuando la dificultad de despegarse de su hijo la hace llegar al maltrato verbal y físico. Una fobia a los perros impedía al niño salir de casa. O sea, la madre, por un lado, tenía esta dificultad de despegarse y su maltrato la angustiaba. El niño, a la vez, respondía con sus síntomas. Fobia a los perros, que le impedía salir de la casa y necesitaba estar siempre a su lado. Durante las primeras sesiones, se presenta al consultorio agarrado fuertemente de su madre, de la que no se puede soltar. En una escena de juego, unos niños eran ferozmente maltratados por los maestros, perseguidos, asfixiados y finalmente muertos. Advirtiendo la posición de objeto en la que quedaban los niños, en la que a su vez yo veo resonar esta asfixia de la demanda materna, ¿no? Del agarrarte a aquel. Entonces, advirtiendo la posición de objeto en la que quedaban los niños, me ubico en ese lugar en el juego, intentando que escapen. Pero el lugar de los maestros fue implacable. O sea, no lo logré. Poco tiempo después, me cuenta que sufre el maltrato de un amigo del que no se puede alejar. El amigo lo persigue, lo asfixia, pretende que no se vincule con otros, sin por ello dejar de hacerle bullying.
le muestro la relación que tiene esa escena y la del juego, en la que había niños que eran asfixiados. Se ríe y me dice con cierta vergüenza que a pesar de eso, o quizás por eso, el amigo le produce una atracción inexplicable. No puede dejar de agarrarse a él. Ese goce es la respuesta del sujeto a las palabras que marcaron su cuerpo. La frase que en el agarrate dice goza es una apelación, algo que impulsa al sujeto a responder. Actúa como una ejaculación superyoica a la que el sujeto responde, oigo. Hay un juego de palabras entre el goza y el oigo en francés que resuenan igual. Lacan las usa para ejemplificar cómo el superyo tiene esta doble cara, ¿no? Esta cara donde manda a gozar y el sujeto a su vez responde con el síntoma, con la misma palabra que es oigo. No lo digo porque no pronuncio bien. El análisis apunta a hacer una lectura diferente de esa marca, aligerando la palabra del otro, tanto con el niño como con los padres. Bueno, hasta ahí lo mío. Le devuelvo la palabra a Giselle. Bueno, entonces yo voy a retomar un poco para terminar hoy, por ahí de cerrar alguna línea de trabajo con la que empecé en la primera clase en relación a los tiempos lógicos, porque esto que nos comenta Mirta, tan hermosamente escrito y transmitido, está más en la línea de la neurosis, ¿no? De los niños que saben que logran un saber hacer con ese goce. Por la vía, justamente, ¿no? De la articulación del inconsciente simbólico, la puesta en juego de un síntoma, etc. Lo que me interesa un poco retomar es la clínica, por ahí porque yo estoy un poco atravesada por eso, de la primera infancia, que es donde más se ve quizá, en lo que tiene que ver con el armado, la estructura o el armamiento del parletre, ¿no? Y qué posibilidades tenemos de intervención ahí. Entonces retomo, ¿no? Que la infancia es, ya lo sabemos, un tiempo de constitución del individuo biológico, si se quiere, por un lado, y por otra parte, que es lo que a nosotros nos interesa, un momento o un tiempo de elaboración para el ser parlante de su defensa frente al agujero de la red, de la no relación sexual. En el mejor de los casos, el niño se las arreglará para elaborar un saber que le sirva como medio goce, como los casos que trajo Mirta. En el peor de los casos, si se quiere, su defensa podrá dejarlo por fuera del lazo, resistiéndose a entrar en el campo del lenguaje, que es el campo del otro. Es decir, que en el despliegue de los tiempos lógicos de la infancia, el niño irá dando respuestas que concluirán con abrochando la estructura. Para esto se me ocurrió pensar los tiempos lógicos tal como los trae Lacan en el texto de El tiempo lógico, justamente, donde trabaja este sofisma. A ver, es un sofisma que plantea un problema lógico y el modo de resolución. Lo digo brevemente como para que lo tengamos presente, pero la idea no es meternos tanto con eso en sí, que tiene que ver con una cuestión más lógica, sino con las o con cómo eso nos permite pensar los tiempos en la infancia. El sofisma o el problema consiste en lo siguiente. Hay un director de una cárcel que llama a 3 de sus prisioneros y les dice, bueno, de ustedes 3, uno va a tener la posibilidad de liberarse si es que logra llegar a la resolución de este enigma o de este problema. Para ello tendrá que arribar a esta conclusión de manera lógica, pudiendo argumentar por qué llega a esta conclusión, y tendrá que levantarse y salir por la puerta para decir, bueno, yo tengo esta respuesta. El problema consiste en lo siguiente. La persona esta dispone de 5 discos. 3 de ellos son blancos, 2 de ellos son negros.
y les dice que le va a asignar un disco en la espalda a cada uno de ellos, de modo que no van a poder conocer qué color tiene la espalda, pero sí van a poder disponer de saber qué color le asigna a los otros dos. A partir de eso, de manera lógica, tendrán que inferir qué color les tocó a ellos. ¿Sí? Lo que sitúa a Lacan a partir de la resolución de esto son los tres momentos. El instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Dice que el instante de ver es cuando el sujeto, en este caso tomemos el sujeto A, hay tres sujetos, A, B y C. Cuando el sujeto ve aquello que sus compañeros tienen colgado en la espalda, ¿no? En este caso serían dos discos blancos. Sujeto B y sujeto C tienen un disco blanco cada uno de sus espalda. Entonces el sujeto A se encuentra con esta evidencia, es el instante de ver, donde se encuentra con la evidencia. De modo que a partir de este dato inmediato, el sujeto A ya sabe que dentro de las posibilidades que él tiene, él puede ser o blanco o negro, de modo que o puede haber tres discos blancos o puede haber dos discos blancos y uno negro, que es el que le podría tocar a él. Estas son las posibilidades que quedan. Entonces se abre el tiempo de comprender, donde el sujeto deberá entender qué disco le fue asignado a partir de ello. El sujeto A, lo voy a anotar para que esté más fácil. A, B, C. El sujeto A no ve lo que tiene. Ve que tiene estos dos. Entonces, lo que puede pensar es, si B estuviese viendo que yo soy negro, tendría que pensar, si C estuviese viendo que yo soy negro, habría dos negros. Por lo tanto, tendría que haber concluido. Como esto no pasó, quiere decir que soy blanco, y como esto no pasó, quiere decir que soy blanco. A puede inferir lógicamente, a partir de la quietud, si se quiere, de sus dos compañeros, ninguno arribó a una conclusión instantánea, puede entonces deducir lógicamente que él es blanco. Ese es el planteo. Ese es lo que puede llegar a pensar en el tiempo de comprender. De modo que a partir de ello se llegará el momento de concluir donde A efectivamente tiene que levantarse y salir por la puerta y decir yo soy blanco. Nombrarse como blanco. Antes de que sus compañeros le ganen de mano, digamos, porque están todos un poco en la misma situación. Hasta acá el sofisma, digamos, el problema. Ahora bien, y hasta acá lo que plantea Lacan en relación al instante de ver, momento de comprender y tiempo de concluir. Ahora bien, lo que venimos planteando es justamente, ¿no?, que la infancia no es un tiempo solamente de desarrollo evolutivo, madurativo, que no es esto lo que va a ir marcando la constitución del sujeto, no se trata de funciones psíquicas o etapas liminales, sino que existen determinadas condiciones lógicas que van a determinar, van a, sí, a poner en acto el modo en que el sujeto separe la estructura. Entonces, vamos a tomar a Cazenave, que toma estos tres tiempos lógicos para pensar el modo en que el niño durante la infancia podrá ir asumiendo posición. Dice, el instante de ver estaría en relación a la entrada del sujeto, o del par letre, digamos, mejor dicho, en el lenguaje. Aceptar entrar en el lenguaje, aceptar quedar tocado, marcado por ese significante que le es asignado a la espalda sin que él te dé cuenta de que le tocó. Pero hay un primer momento donde el sujeto accede a entrar en esa problemática. Dice, bueno, sí, voy a formar parte de esto. Me voy a dejar tocar por esto sin saber qué es. Sería el golpe de la palabra. Exacto. Es en primer momento de la alienación, ¿no? Al S1, de dejarse tocar por ese S1. Y además aceptar las condiciones con las que se encuentra, que es que cuando miras, ve que sus compañeros tienen dos blancos. Esas son como las condiciones del problema con las que se encuentra. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque digo, hay posibilidades y hay una imposibilidad. Si hay tres discos blancos y dos discos negros, la imposibilidad de por sí está marcada en el hecho de que no van a ser tres discos negros los que aparezcan porque es imposible. Y de las posibilidades, bueno, se deduce que estos sí están. El tiempo de comprender es aquel en el cual el sujeto deberá poder llegar a entender o resolver, no sé si entender, pero resolver quién soy, ¿sí?, sin del todo saberlo. O sea, deberá responder a la pregunta por quién soy, ubicándose a partir de la falta, del elemento faltante, y a partir de la suposición, ¿no? Porque ese momento en el que el sujeto se supone de tal manera. Si fuese negro, esta sería la situación, ¿no? Hay un momento de la suposición que va a permitirle al sujeto arribar a una respuesta a partir de ubicarse como el elemento faltante.
¿no? Yo soy el que falta en esta cadena, la cadena está compuesta de esta manera, yo soy el que falta, puedo llegar a la conclusión. Es el momento de comprender. Y el momento de concluir es aquel en el cual efectivamente el sujeto debe poner en acto, ¿no? Debe levantarse, concluir y salir por esa puerta para nombrarse de determinada manera, más allá del saber, porque no es algo que efectivamente está, es algo que infiere, ¿no? Pero debe actuar sobre eso. Lo que dice Casenave en este punto es que es el momento de la angustia, porque es el momento en el que el sujeto queda en posición de objeto, donde debe, digamos, actuar. Él ya no sabe, pero debe concluir con un acto. Soy blanco. Y, siguiendo Casenave también, el modo y el tiempo en el que el sujeto concluya va a tener por resultado la posición y la estructura. Porque también lo que toma es que en cada uno de estos momentos, digamos, más allá de que está el ver, el momento de comprender, el tiempo de comprender, el momento de concluir, para el pasaje de uno a otro también hay una necesidad de conclusión. ¿Se entiende? Digamos, yo necesito poder pasar de uno al otro. Lo que plantea es, hay niños que concluyen en el instante de ver, ¿sí? Que sería aquel que de alguna manera rechaza la entrada en la alienación. Resultaría la posición autista, porque hay una conclusión ahí, hay un no aceptar, un forcluir este ingreso en la alienación. Hay un no aceptar entrar en la alienación. Es una conclusión temprana, ¿sí? Una posición. Por otra parte, dice Casenave, si el niño rechaza la identificación primordial que recorta el objeto y que permite el armado, ¿no?, de la cadena significante, dará por resultado la posición psicótica. Es el niño que no puede suponerse por la falta y no puede ceder el objeto. Entonces concluye también tempranamente una posición psicótica. Si en cambio, dice, el niño acepta quedar tocado por esta alienación, por este disco que cuelga en su espalda, del cual él no sabe qué es, y entrar en el tiempo en comprender, donde deberá suponerse, deberá representarse por la falta y deberá llegar a concluir soy tal, entonces estamos hablando del niño que se puede posicionar desde la neurosis. En este punto, a mí lo que me parece muy interesante de este planteo es que nos permite pensar si el niño ha arribado a una conclusión temprana, ha tomado una insondable decisión, ¿sí?, ha asumido una posición, o si quizá se encuentra detenido de alguna manera en alguna de estas instancias, que no es lo mismo que haber concluido ya, ¿no? Situar esta diferencia en lo que son los tiempos lógicos del armado del psiquismo, si se quiere, nos permite también poder pensar los tiempos lógicos en la dirección de la cura, ¿no? Tiene esta doble vertiente. ¿Por qué? Porque la dirección de la cura va a ser muy distinta. Si uno puede ubicar que un niño se encuentra, digamos, que ya ha asumido posición, por ejemplo, una posición autista, una posición psicótica, la dirección de la cura será una, ¿no? Será intentar acompañar el armado de la defensa, que pueda disponer de la mayor capacidad o cantidad de recursos para hacer frente a eso, que tiene que ver con lo real, que lo invade. Distinto será si asumir una posición neurótica, donde el analista irá más en esta vía de lo que dice Mirta, ¿no? A ver, sabemos que el niño ya entonces dispone de algún saber. Entro más tarde, hoy estoy en un Zoom. Bueno, No hay problema. Pero iba a tomar un café a un lugar que queda por acá, por eso estoy... Sí, está de moda este barrio, Gabriel, te juro. Acá vaya a una cuadra está ácido, que es lo top de lo top. Yo puedo mutear, no, porque no soy administradora. Ácido restaurante, me abre de noche por eso. ¿Ácido o ácido? Ácido. No, ácido. Ácido. A ver, Claro. ojo que hay un micrófono abierto. María Eugenia, ¿podrías mutear tu micrófono? Sí. Ay, le decís. María Eugenia. Bueno, intentamos seguir con este. Bien, bueno, si la posición ha sido, digamos, si la conclusión del niño está más en relación a la posición neurótica, la dirección de la cura tendrá que ver con acompañar al niño en la vuelta, digamos, en el armado de las vueltas de la repetición para que sea lo menos mortificante posible, si se quiere.
¿no? El acompañar, el acompañar lo que Lacan llamaba este penar de más, que nos habilita a nosotros a intervenir, ¿no? Para que la vuelta a la repetición no fije en un goce muy mortífero, ¿no? Y que el síntoma se arme para otro lado. Ahora bien, si lo que podemos ubicar es que está detenido en algunas posiciones sin haber llegado a concluir, el análisis tendrá ahí un papel fundamental que será el de relanzar las operaciones de la constitución o de la causación del sujeto para acompañar el pasaje de la posición de objeto a la posición del sujeto barrado. Es decir, poder ir incidiendo en lo que es la temporalidad del inconsciente. Buscar, acompañar el pasaje de la lengua al lenguaje, del inconsciente real al inconsciente simbólico, para poder ir codificando estos unos sentidos de la lengua. Bueno, ahora voy a tomar un caso clínico para acompañar un poco este trabajo, estas conclusiones a las que les compartí hoy. Bien, Alma, de 5 años, llega a la consulta por derivación de la pediatra. La niña tiene una hermana melliza que también fue derivada del servicio de salud mental. En las entrevistas iniciales, la madre habla de Alma y de su hermana de modo secuenciado, intercalado, a veces casi indiferenciado, refiriéndose a las dos juntas. Refiere que siempre notó a sus hijas inmaduras para la edad, así lo dice, haciendo alusión a dificultades en el lenguaje y en el modo de relacionarse con pares y adultos. Según la descripción que la madre hace, la niña dice pocas palabras, frases muy cortas, no presenta ida y vuelta en la conversación, no puede seguir un hilo, quedando por fuera del intercambio social. La madre relata que no acepta límites, que tiene episodios en que se tira al piso y grita, no pudiendo ella acompañar ni regular nada de esto. Además refiere que no juega mucho, sino que le gusta mucho la tele, se queda tranquila. La niña aún usa pañales para hacer caca. Además, presenta dificultades en la alimentación, siendo muy difícil que la niña acepte los alimentos. Dice, no quiere comer, hay que darle la comida en la boca, ella no come sola. La presentación inicial desde un punto puramente fenomenológico podría confundirse con una posición óptica. Todas estas características. Sabemos que las entrevistas iniciales con los padres tienen la función primordial de ubicar, y esto cito a Miller, el discurso que precede al sujeto, lo que Lacan denominó el campo del otro. Admitimos, al comienzo por lo menos, que los sujetos se presenten a nosotros a partir de los significantes que les han sido asignados. Esta es la cita de Miller en un esfuerzo de poesía. Pensando en los tiempos lógicos del sofisma, podríamos decir que las entrevistas a padres nos permiten conocer qué disco le fue asignado a su hijo en el discurso y la trama familiar. Se cita a ambos padres. El padre no puede venir. La madre dice, cito, igual que esté el padre o no, da lo mismo. Él toca de oído. Para él las mellis son normales. Yo, en cambio, me doy cuenta desde muy chica. Desde muy chicas. Se vuelve a convocar al padre y se realiza la entrevista con ambos. La madre suele tomar un rol más protagónico, se muestra avasallante y desestima casi todos los dichos y las apreciaciones del padre respecto de la lengua. Se trabaja en poner a hablar al padre. Relatan que tras el nacimiento de las niñas, la madre tuvo una trombosis pulmonar. Estoy corriendo mucho. Sí. Relatan que después del nacimiento, la mamá tuvo una trombosis pulmonar. Por lo cual ella reconoce haber estado muy desconectada de las bebés en los tiempos iniciales. Dice, no me acuerdo mucho los primeros días. Me quedaba dormida, no entendía nada, no me entraba la información. En estos momentos lo que ubica es que el cuidado de las bebés chiquitas queda muy relegado a la abuela. La abuela materna se hace muy cargo porque el padre también estaba ahí acompañando a la madre. A su vez, hace referencia a una sensación subjetiva de cierto desborde y mucha angustia. Dice, fue muy traumático ver a dos bebés. Es un embarazo normal hasta que las ves. Veía dos cunitas y era, por favor, cambiar las dos. El tema también era darles el pecho. Sentía mucha ansiedad. Esa sensación de ansiedad todavía no se me fue. De la situación actual, la madre refiere que con el único con el que come sola es con el padre.
Él se sienta y la mira y le dice comer. Ella come llorando. Tiene arcadas. Luego agrega, a mí me pasa lo mismo con el plato de fideos. No sé si comerlos o tragarlos rápido. La compara a Alma con su hermana. Dice, Eva, la melliza, mastica mucho, le tengo que decir tragar. En cambio, Alma, le pones la comida y glúteos. Necesita cosas fáciles de tragar. Después agrega, cuando mira la tele se queda re tranquila. Se sienta, se cruza de piernas. Lo que sí, se arranca las uñas. De manos y de pies. Por hasta acá algunos recortes de las entrevistas con él. La niña inicia el espacio de entrevistas. Cuando, digamos, se trabaja allí, lo que se observa es que Alma no arma juegos en sentido estricto. Es decir, presenta una conducta más bien exploratoria, con los materiales, pasa de una cosa a la otra, pero no se detiene mucho en nada. Lo único que se observa es cierta fijación por el funcionamiento de algunos juguetes que giran y hacen ruidos. Ahí tengo una suerte de, se llama sonajero que gira, que es un juguete bien de bebé, que está ahí disponible, y a ella le gustaba apretar eso y ver girar las pelotas, apretar. Y con eso se quedó. Habla muy poco, tiene un repertorio muy pobre de vocabulario, una nena de 5 años, que decía palabras sueltas o frases muy, muy cortitas, muy como repetidas. Además repite frases declarativas del estilo es una flor, siempre con la misma entonación, sin poder producir variaciones. En una entrevista se desorganiza mucho cuando quiere algo y aunque intenta pedirlo, yo no logro entender a qué se refiere. Eso se desorganiza. Digamos, la presentación era bastante complicada al principio. Hay algo francamente dificultado en la relación al armado del cuerpo en esta niña. No queda claro inicialmente si la niña ha podido o no ceder el objeto al campo del otro, cuestión que dejaría su goce barrado y permitiría empezar a ensayar las vías del armado pulsional y la repetición como mecanismo de recuperación del goce. Además, la particular dificultad para tragar, la dificultad para desprenderse del objeto anal y el arrancarse las uñas, dan cuenta de esto. Además, o sea, de la mano de esto, no queda claro si ya ha asumido una posición defensiva de rechazo al otro, dejando por fuera la posibilidad del armado de un lazo, o si es que presenta una fuerte inhibición en relación al otro por no disponer aún de los recursos subjetivos para hacerse un lugar sin quedar coagulada en la posición de objeto del otro, o sea, realizando. Sin embargo, aunque esta es su presentación inicial, en el despliegue de las entrevistas con la niña, se va pudiendo dilucidar, a partir de sus respuestas en transparencia, que se trata más bien de cierto detenimiento en las operaciones de causación de la estructura. Cuestión que podrá desarticularse a partir de las intervenciones en el análisis y el trabajo, particularmente con el padre, relanzando así la puesta en forma del tiempo de comprender que le permitirá, hacia el final de este análisis, concluir cuando el armado es una neurosis infantil. Las primeras intervenciones se dan en la dirección de equivocar algunos sonidos producidos por la niña, transformando esta acción repetida sin sentido en un juego que eventualmente toma dimensión simbólica. Que Alma consienta esto da una pista acerca de la posición. La cosa era así, la niña aprieta un sonajero con forma de vaca. Este hace un ruido que no significa nada. Ella disfruta produciendo este sonido de modo reiterado, pero no le da ningún sentido. No le escribe en ninguna cadena significante. Se le pregunta varias veces qué quiere decir este ruido. Un día responde, la vaca se tiró un pedo. A partir de este primer sentido, que aparte es el único que aparece hasta ahora, se trabaja en construir escenas de ficción con esta vaca, llevándola al baño, cerrando la puerta para que pueda hacer caca tranquila, dejándola por fuera de la mirada. La madre comenta que reitera estas mismas escenas de juego en su casa, las repite. Agrega todos los días que nombra, doctora Giselle, quiere venir. La niña muestra un nuevo interés en unas llaves de juguete que encuentra, las usa para cerrar puertas. Progresivamente comienza a delimitar el uso de estas llaves para abrir y cerrar la puerta del consultorio cuando se retira. Comienza a usar la valijita de doctora, juego que le permite hacer uso del cuerpo. Se pone el estetoscopio en los oídos, mira a través
no sé cómo se llama, del elemento este que es para mirar por los oídos de los chicos que usan los pediatras, escucha el corazón. Es decir, empieza a examinar al otro haciendo uso del propio cuerpo, de sus sentidos, a la vez que se vale de elementos significantes, el estetoscopio, cosito este, elementos para examinar el cuerpo del otro, que le permiten dar significación a la relación entre los cuerpos. Interacción tocada por el significante y por la diferencia. Está su cuerpo y está el mío. En un encuentro, a ver, todo esto no es que se da todo espontáneamente, ¿no? Es como ir acompañando y forzando con intervenciones todo el tiempo, ¿no? Que use esto, a ver qué quiere decir aquello, para qué se usa, qué quiere hacer. En un encuentro examina a la vaca, aquella vaca que hace el sonido este sin sentido, que luego toma el sentido del cohete, ¿no? Examina a la vaca, la aprieta para producir el ruido de cohete e interpreta esto como diciendo, comió mucho pastel, le duele la panza. Sin querer, entre los sonidos producidos, ella apretaba a la vaca y sin querer, ella espontáneamente hace un sonido de cohete con la boca. Como que se le escapa, parece. Digo, uy, se tiró un cohete la vaca, le digo. Ahí sí se tiró un cohete la vaca. Y entonces se le escapó un cohete de ella, verdadero. Entonces le digo, uy, ahora se tiró un cohete Alma. Ella sigue jugando sin mirarme. Parece como avergonzada. Hay algo del cuerpo vivo en juego. Cuerpo que no funciona como condensador del goce del otro, sino que pone a jugar su propio goce, con sus tropiezos, articulados sentidos posibles por la vía lúdica. Luego, vendrá el tiempo en que se reiteran, en las escenas dentro del consultorio, la caída de ciertos elementos. Secuencia que se inicia por una contingencia, pero que luego toma la forma de una serie. Esto empezó cuando ella estaba con el estetoscopio en la mano y se le sale la parte como final del estetoscopio con lo que uno le ubica en el cuerpo al otro para escuchar, se le cae, se angustia con eso. ¿Te acordás? Y a partir de esto empieza a haber una secuencia de caídas. Alguna vez me dice, uy, casi me caigo, ¿no? Se le empiezan a caer cosas de la mesa. Algunas de estas caídas aparecen con clara angustia, especialmente esta primera, que inicia la serie. Creo yo, por cierta pérdida que empieza a representarse y a nombrarse. A partir de lo cual la niña comienza a articular las vías del armado significante para atrapar algo del goce en las redes del sentido. Jugará, luego, a arrancarle los dientes al dinosaurio, pedirá que dibujemos un tiburón con muchos dientes que se come a los peces y se come un caballito de mar. Se buscará, ella pedirá que yo busque recursos que oficien de palos en la boca del tiburón. No, el cocodrilo del tiburón en este caso. ¿No? Una reversión. Claro, es la reversión del cocodrilo. Tiempo después, Alma comenzará a armar escenas claras de juego en cada sesión. Algunas con familias que entran y salen de una casa, que se separan y se reencuentran. Otras donde desplegará momentos de preparar, servir y comer alimentos. Además, un día Alma podrá relatar. Llega un punto en el que las sesiones con Alma eran de conversadas. Digo, una nena que había arrancado sin poder articular una frase de más de 3 palabras, y de repente una nena que en el consultorio conversaba y contaba cosas, y preguntaba y relataba lo que hacía. En una de estas conversaciones, ella dice, mi mamá se va a hacer gimnasia sola, yo no puedo ir porque soy muy chiquita. Mi papá toca la guitarra y yo lo ayudo, hago música con él y me muestra con los pies cómo hacemos. Alma se nombra compañera de su padre, mientras su madre queda sola, por fuera. Aparecen así los primeros ensayos de cierto armado histérico en una puesta de llanto. El análisis funciona en este caso como un dispositivo que habilita el tiempo de comprender. Es decir, le permite a la niña realizar las vueltas necesarias para elaborar un saber que le sirva como medio de goce, como respuesta ante la falta del otro, sin que esto le suponga quedar tomada en el lugar de objeto inamovible que tapó esa falta. Y en este trabajo, la presencia del padre resultó fundamental. Se trabajó con él, tanto en entrevistas de padres como individuales, e incluso alguna vez se lo hizo pasar en un encuentro con la niña, al consultorio. Las intervenciones buscaron correr a la niña del lugar de la reciprocidad del plano de la demanda en que se encontraba embarullada con su madre, para hacer lugar al padre en su función de tercero, portador de la ley del deseo, prohibiendo y habilitando.
lejos de sostener un padre que toca de oído, se lo invitó a hacerse oír, a responsabilizarse con su presencia efectiva por la transmisión de un deseo que no sea anónimo. Así, la niña pudo ser nombrada de otra manera. Y esto definitivamente produjo efecto. Podríamos concluir que esté el padre, en este caso, no da lo. Hasta acá el caso. Bueno, y lo que preparé. Quisiera, me imagino que va a haber preguntas, intervenciones. Yo quisiera retomar esto que me parece interesantísimo que planteas en relación al forzamiento. ¿No? Vos decís, es decir, hay una posición del analista que es de forzamiento. Y que me parece que en estos casos que vos estás tratando de investigar, en los que aparece este niño que está coagulado en un S1, ¿no? En esta holofrase, en esto que no puede acceder al inconsciente, a la cadena significante, se trata de un cierto forzamiento, ¿no? Del lado del analista, ahí es donde después podrá hacer milagros siendo el S2. Pero bueno, era una niña que estaba muy tranquila mirando la televisión. O sea que uno podría decir algo hay que forzar, ¿no? No sé si... Sí, mira, tomaste esta palabra, me remitió, no me acuerdo si lo usa Laurent o Maleval, alguno de los autores franceses que trabajan mucho con autismo, hablan de no me acuerdo cuál de ellos es, pero hablan de un dulce forzamiento. Digo, no es el caso de esta nena, no es digo, pero es un dulce forzamiento en la perturbación de la defensa, ¿no? Digo, que por ahí lo podemos pensar para los modos de anudar el aparato, ¿no? O para todas las estructuras. Hay algo de eso que va de la mano por ahí, esto de perturbar un poco la defensa, ¿no? Es verdad que era una nena que estaba muy tranquila. Me acuerdo que cuando lo supervisamos con Meli, ella me quedó esta frase. Era una nena que con muy poco logró que no la molesten demasiado. Y es verdad, ella con muy poco, ¿no? Estaba ahí en la cama, tranquila, sí, mirando la tele, tranquila. Y el forzamiento también fue en relación a los padres, porque había algo muy avasallante por parte de la madre que tenía por supuesto que ver con ella y con lo que a ella se le jugaba de su propia angustia y esto que había pasado con sus hijas, que era, digo, claramente había una dificultad con Alma. Me acuerdo que la mamá me insistía mucho con que la mande a hacer helados. Y yo me acuerdo que fue un trabajo decir, no es necesario que esta chica, la hermanita de hecho se fue a hacer helado. Pero era una postada que hay algo que le puede estar pasando que por ahí no tiene que ver con el autismo, que puede tener que ver con un sufrimiento, una angustia, algo para trabajar, pero no necesariamente, digamos, porque quedaba muy del lado de estas nenas, algo les pasa, son inmaduras, algo tienen. Sí, todos los chicos algo tienen, ¿no? Pero era apostar un poco a hacer entrar la palabra del padre, que la veía un poco más mal, ¿no? Así como yo lo nombraba, pero el papá era más normal. A ver, que cuando se trabajó con el padre podía situar algunas dificultades, pero pudo ser lugar a otro entramado discursivo también en relación a esto. Bueno, sobre todo a esta nena. Ahora cuando te escuchaba, Gise, con esto de la posición paterna, me quedé pensando cómo arranca con este padre toca de oído, y ella trae, me equivocó el significado de esa frase con el hace música con el padre. Padre toca, ¿no? Que de la música también se puede tocar de oído, pero desde un lugar de potencia, ¿no? Como cierta, bueno, el consentimiento de ella también a que entre su padre, ¿no? Ahí cumpliendo esa función de terceridad. Sí. Sí, sí, sí. Es que la entrada del padre, bueno, tiene que hay análisis que uno trabaja más con los niños, hay análisis que trabajan mucho más con los padres. Este fue un claro caso de trabajo mucho específicamente con el padre. Por ejemplo,
venía a las 2 al servicio de salud mental. Esto es algo que pasa, que uno estando en un hospital en algunas cosas es un poco más flexible. Entonces las citábamos el mismo día para que no tuviesen que venían de lejos. Bueno, esta cosa que también dificulta un poco la diferenciación, la separación, ¿no? Que uno tiene que en algunas cosas acceder, pero me acuerdo que, no sé, por ejemplo, la melliza se atendía en el otro edificio, o sea, en otro lugar del servicio, y había una pequeña diferencia de horario que era de media hora. Entonces podían venir juntas al hospital, qué sé yo, pero cada una tenía su lugar diferenciado, su horario diferenciado, y ella inicialmente venía con la madre, y en algún momento, para mí esto fue sintomático de lo que fue pasando en la transferencia, empezó a venir con el padre. La madre empezó a quedarse con la hermana, y ella empezó a venir con el padre. Y ahí fue cuando en algún momento se lo invitó, se lo vi. También se empezó a poder ubicar unas cosas que pasaban en sala de espera. Yo lo veía en interacción a ella con el padre. Y eso también me permitió apostar a que había algo del padre con lo que se podía trabajar. Una ocasión lo hice entrar, etc. Pero sí, definitivamente hay algo del forzamiento que creo que es un poco inherente a la posición del psicoanálisis. Claro, sí, sí, la gana habla de forzamiento en relación al segundo. Me parece que siempre hay algo ahí en donde el analista está empujando de alguna manera, ¿no? Decimos la neutralidad del analista, sí, bueno, pero no es que nos sentamos a escuchar a ver qué pasa, ¿no? Hay ahí, incluso cuando le decimos hable, ¿no? Claro. Es una apelación. Sí, porque ahora, ¿no? La neutralidad del analista no tiene que ver con no intervenir o no hacer o no estar, sino con no actuar desde el propio fantasma, ¿no? Por ahí eso es medio redundante, pero no vale la pena quizás seguir diciéndolo cada vez, ¿no? Y con los niños más aún, porque ¿no? Hay que, uno está ahí, el cuerpo presente y hay que intervenir. Es imposible no intervenir. Sí. Y pensaba también después que como lo estamos en el comportamiento que acá hubo algo también de consentimiento y que también fue después como orientando a la intervención. Bueno, con la vaca salió ese ruido, bueno, vamos por ahí, después con la vaca, ¿no? Y algo que también después vos vas reconstruyendo, ¿no? Y leyendo otro tiempo, pero bueno, que tuvo que ver también con de juego también que se va dando entre las dos. Sí. Y entre padres. Y después el padre, claro. Primero fue adentro del consultorio entre nosotras, claro, y después con el padre también. Sí pensaba, ¿no? Parece una pavada. Yo no sé si estas cosas a veces cuando uno lee los casos no sé qué tanto se termina de transmitir, pero fue como, a ver, no fueron meses, pero fue un tiempo sostenido donde hubo que aguantar esta incógnita. No sé cómo decirlo, pero hay algo de la lectura clínica que en algún punto uno empieza a intuir, por algo uno sigue insistiendo. Yo que estaba insistí, porque había algo que no puedo situar así con exactitud que fue, pero que daba como que daba la sensación de que no era una nena con una posición autista tomada. Digamos, había otros elementos, pero era insistir, porque es verdad que ella cuando llegó estaba como en una posición muy como pasivizada, como muy retraída, muy defensiva en este punto. Muy de objeto. Muy de objeto, exacto. Sí, 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 muy tomada ahí. Exacto. Sí. Eh, pero bueno, creo que un poco ahí está también la oportunidad de trabajo que hacemos a tan tempranas edades. Y por eso me parece, digo, yo sigo pensando y repensando y tratando como de situar lógicamente las coordenadas para los elementos clínicos, ¿no? Que me permitan terminar de dilucidar esta cuestión, ¿no? De cuándo realmente hay ya una posición tomada. Ese es muy claro, hay casos de posiciones autistas muy claras, eh, digo, en las que uno tiene que también intervenir, se acompaña, digamos, pero donde uno ya sabe que la dirección de la cura acompaña va para determinado lado, ¿no? Pero esta cuestión de poder pesquisar, porque creo que desde el psicoanálisis también tenemos como este desafío de que no nos valemos de la cuestión fenomenológica.
Porque si nos quedamos con eso, pifiamos. Estamos como en el mismo discurso que la medicina, que no está mal que eso esté. Digo, pero creo que el valor nuestro tiene que ver con poder leer otra cosa, más allá del fenómeno puro y llano. Y aparte los diagnósticos se hacen en transferencia, Exacto. ¿no? Uno siempre tiene que apostar y ver qué pasa, porque si no el diagnóstico es estático, es una fotografía, es un nombre, pero bueno, el diagnóstico es el efecto y el resultado del forzamiento. Exacto. Sí, sí, es la apuesta que hace el analista y después se verá. Claro. Sí, por ahí cuando hablamos de diagnóstico, que siempre es en transferencia, un poco es esto, ¿no? ¿Es esto? Claro. Uno apuesta ahí a ver qué respuesta da el niño en el análisis. Así como las dio en la vida, frente a lo que le tocó. Sí. No sé si hay alguien del Zoom que quiera comentar algo, porque encima como se ve chiquitito. ¿Eh? No hay manitos. Espera, no hay manitos, ¿no? Cualquier cosa pueden abrir los micrófonos. No llegamos a verlos a todos, así que si alguien quiere comentar algo, puede abrir el micrófono directamente. Bueno, me parece directamente. Ya está. Así que bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. Buen día, Giselle. Buenas. Hola, ¿qué tal? Antonella. Te quería consultar, lo escribí en el chat, pero no sé si llegó. Te quería consultar, porque vos mencionaste en relación a los tiempos de ver, comprender y concluir en la infancia un texto de Liliana Casenave, ¿puede ser? Sí. Te quería pedir la referencia bibliográfica. Sí, es el texto que plantea el niño al psicoanálisis. Ay, Es un muchas texto. gracias. ¿Eh? Ajá. Gracias. Que plantea el niño al psicoanálisis está de la editorial del Icteva, ¿no? Es de Liteva, sí, Claro. es de los cuadernos de Liteva. Cuadernos del Icteva. Sí, muy lindo, es muy claro, y aparte, esto como está hecho en base a los seminarios del Icteva, tiene como esa cuestión de ser muy llevadero, muy lindo. Sí. Bueno, muchas gracias, porque me había No, resultado muy interesante y quería rastrearlo para leerlo. sí, por supuesto. Sí, sí. Bueno, Solo sí decir el agradecimiento por el curso, por la transmisión, por el espacio tan rico que compartir, así que gracias por eso. no. Bueno, a todos los que participaron, sí. Habrá segunda vuelta. Habrá segunda vuelta, dice Giselle. Hola, Giselle, acá Ana. ¿Se Hola, escucha? Ana. ¿Cómo andas? Espera que estoy con la Está cámara. Ahí está, ahí abrí la cámara. Bueno, primero felicitar a todas las organizadoras, a Giselle, equipo. Bueno, Mirta siempre tan clara y todos los que vinieron. No pude escuchar a todos, pero lo que escuché fue excelente. Tenés que hacer un libro de presentación de casos, Giselle, la verdad. Excelente la articulación, la claridad y los detalles que son muy interesantes. Y bueno, y gracias por esto de también de articular todas estas cuestiones que venimos estudiando tanto en el pequeño Hans y en otros espacios, a los casos de la práctica de hoy, diarias del hospital, que a veces no llegan tanto de esos modos al consultorio. Y yo me quedo con una pregunta que no sé si la estoy formulando bien o no, pero me preguntaba el lugar, esto de que en el acto no hay sujeto, ¿no? Y el lugar de objeto bueno, en casos como estos, ¿no? Que ingresan por una posición y después pueden transformarse, o como decías vos, se quedan en esa posición, ¿no? ¿Qué estatuto del objeto? Pero bueno, capaz que lo investigo para el trabajo, ¿no?
pero qué estatuto ahí del objeto en cada caso, ¿no? O qué diferencia se podría pensar en el acto de esto de que no hay sujeto y entonces qué pasa con el objeto y en ubicar, ¿no? a este supuesto sujeto en posición de objeto en las estructuras, ¿no? O en las posibles estructuras o posicionamientos. Bueno, nada. Está lindo el planteo. Sí, es parte de la investigación, ¿no? Poder pensar las coordenadas lógicas de, a ver, de cómo el parletre, ¿no? Puede renunciar a ser el objeto del otro, ¿no? A consistir esa posición de objeto a la que todos llegamos, digamos, al fin y al cabo, somos todos objetos del otro cuando recién nacemos, pero hay que poder barrar como ese goce, ceder, digamos, esto que sería una parte del cuerpo al campo del otro, para que eso permita, ¿no? La salida al otro para volver a satisfacerse en el propio cuerpo. Digamos, lo que sería como el armado de la pulsión que después, por las vueltas de la repetición y la fijación, digamos, depende de cada caso cómo se fije, permitirá, ¿no? El sentido que se le atribuya, ¿no? El armado, digamos, de lo que sería el fantasma en términos de una relación posible entre el objeto, ¿no? Que uno fue y que pudo ceder, ¿no? Porque es algo de uno que queda en el otro, en el campo del otro, que eso es lo que permite la estructura de la neurosis. Esta nena venía, digamos, más objetalizada digamos, en posición de objeto en ese punto, ¿no? Como muy tomada en el goce materno, pero había algo de ella que claramente quería, ¿no? Si, cuando tuvo, digamos, pudo hacerse como este tiempo de poder correrse de ahí, de no, digamos, de no quedarse en posición de estar taponando la falta del otro para poder armarse un propio cuerpo, ¿no? Que también será con el objeto, pero digamos, no es el objeto del otro, es algo que fue cedido para poder armar su cuerpo. Ahí va. Aparte, en la pregunta yo ubicaría, una cosa es consistir en el objeto, ¿no? Estar posicionado, realizando, consistiendo el objeto. O, bueno, en posición de objeto por ahí también en la neurosis. Pero cuando hablamos de que no hay sujeto en el acto, tenemos que pensar el acto, porque aparte estos instantes, estos momentos lógicos se dan todo el tiempo en la vida. Instante de ver, tiempo de comprender y el acto del final. En el momento del acto no hay sujeto, quiere decir de que uno en el momento que toma las armas y dice lo hago y se lanza, ahí no hay sujeto, en el punto, en ese instante, ¿no? Entonces uno dice, bueno, me cruzo el charco y salto. Bueno, en el momento del salto, ahí no hay sujeto. El sujeto está cuando uno piensa, voy a saltar el charco. En el momento del salto no lo está. Es un momento. Por eso la angustia, ¿no? Claro, primero la angustia de decir, bueno, ¿no? Es ese instante en donde uno dice, sí, me caso. ¿No? Sí, ahí, sí, acepto. ahí, donde, O sí me divorcio. También. es esto, es distinto a la posición de objeto. Es un momento donde el sujeto no está. No, está bien, porque claro, la pregunta ella localizaba Esa diferencia. Sí, tienes razón. Sí, bueno, gracias por la respuesta. Me quedo pensando en ese aire que sale de la niña y que es tomado por la arista sin titubear, ¿no? Pensaba también ahí el lugar del objeto, ¿no? Del objeto corporal, eh, como también un momento de constitución ahí, ¿no? Del sujeto. Pensaba ahí que no es obviado, que es tomado como
como un lugar posible, ¿no? Pero bueno, lo voy a seguir elaborando para el trabajo. Lo que decís, Ana, porque, a ver, yo con este caso particularmente lo que me orientaba muchas veces era justamente acompañar los modos posibles de sesión del objeto y de representación de esa sesión. Digo, porque no es solo que haya podido perder el objeto, sino que pueda simbolizar eso, ¿no? Que pueda, digamos, que eso quede representado de alguna manera, ¿no? Digamos, no es sin angustia todo eso, pero eso, que pueda empezar a nombrar armados Sí, sí. significantes que sufren esta pérdida. Totalmente, porque vos ahí tomás el tema de la vergüenza y yo tomaba también la idea de que la vergüenza también en varios aspectos, ¿no? ¿Por qué no tomar la cuestión esto de la relación de la angustia con la vergüenza, ¿no? Para poder pensar ahí un momento importante de esos giros, digo, para salir de esos giros, de ese juego. Y entrar en otra secuencia, ¿no? Me pareció muy interesante eso. En un momento en el seminario 23, Lacan habla de la relación de estos objetos corporales. No me acuerdo ahora cómo lo dice, tengo que buscar la frase, después la comparto en uno de los grupos, o te lo mando por mail. Y la relación con la enunciación, ¿no? Cuando contaste eso del caso, me vino esa frase, después la busco bien y la paso por mail. Es una frase muy interesante en el seminario 23. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, no sé si alguien más quedó pendiente, porque no los podemos ver, como estamos con celular, no los vemos a todos, pero bueno, me parece que ya. Si alguien quiere hablar, que se desmute. No. Bueno, entonces damos por concluido el curso. Muchas gracias a todos los que participaron y también, ya que lo nombraste vos, Ana, digamos, el armado de los casos, la presentación de los casos fue trabajo de mucha gente del servicio que es la que está acá, así que por supuesto que súper agradecidos por eso también, porque es importante disponer del material clínico para poder pensarlo. Así que bueno, concluimos por este año. Por mail les voy a mandar las condiciones para la presentación del trabajo. Y cualquier cosa seguimos conectados por esa vía hasta el año que viene que vendrá la segunda parte. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Uy, espera que ahora no sé. Qué raro se ponga una palabra, ¿no?